que somos creación de Dios y Dios nos ha creado para relacionarnos, ¿no? El ser humano, como dije el domingo pasado, buscamos pertenecer a algo. Por eso se forman grupos todos los días. Hay grupos de deporte, yo estoy en un grupo de fútbol, hay grupos de música, hay grupos de pintura. Yo no soy parte de eso, pues no se me da muy bien. Hay grupos de inglés, hay grupos de fotografía, hay grupos de todo tipo, lo que puedas imaginar. Y estos grupos se forman por un interés común, por una meta común, por algo que les gusta a cada uno de los miembros, algo que une a los miembros. Y cada grupo tiene su estructura, tiene su organización, tiene sus normas escritas o no escritas, entendidas. Tiene una manera de funcionar. Y la iglesia también. La iglesia tenemos un interés común, tenemos algo que nos une, tenemos alguien que nos une, que es Cristo Jesús. Y también tenemos, nos organizamos por ciertos fundamentos. Hay ciertas cosas que son básicas para nosotros. Y el domingo pasado hablamos de algunas de ellas. Hablamos de la necesidad de caminar juntos. De caminar juntos como hermanos y como hermanas. Y de 4 fundamentos para relacionarnos como iglesia, para servirnos, para amarnos, para respetarnos, para trabajar juntos. Y esos fundamentos, obviamente, el fundamento es Jesús. No hay ninguna duda, el fundamento es Jesús. Pero también hablamos de fundamentarnos en su amor, en su llamado y en su obra. Son esas cosas que nos unen. A lo que tenemos en común en la iglesia. Y el ejemplo que vimos fue el apóstol Pablo y la relación que él tenía con la iglesia de Tesalónica. Precioso, un pasaje, pues lo lees y se te pone la piel de gallina y empiezas a llorar, porque tan tierno, tan sincera la relación entre Pablo y los hermanos, que es un pasaje precioso y ejemplar. También sabemos que todo grupo tiene sus problemas. Todo grupo tiene sus desacuerdos, sus momentos de dificultad, sus momentos de envidias o quizás sensibilidades heridas. En cualquier grupo, da igual el grupo, pues habrá de eso. Habrá de eso. Y la manera de verlo es así, que tendremos muchas oportunidades para resolver conflictos y desarrollar carácter. Esa es la manera buena para ver el conflicto que hay en grupos. Pero también hay momentos de dificultad que nos pueden unir. Cuando alguien está sufriendo temas de salud, cuando alguien está sufriendo problemas familiares, necesidad de trabajo, o bueno, una lista, cantidad de cosas, tragedias, problemas que nos acechan a todos nosotros en diferentes tiempos de nuestra vida, en diferentes niveles. Pero eso nos puede unir, porque, bueno, o nos identificamos con el sufrimiento del hermano o de la hermana, porque hemos pasado momentos similares, o simplemente por amor y por compasión de Cristo en nosotros por el hermano y la hermana, pues hacemos lo que dice Pablo en la Biblia, lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Te invito a abrir tu Biblia. Seguimos con la serie, Caminando Juntos, y vamos a ver Romanos 5, del 1 al 5. Y el título para hoy, para el mensaje, es Perseverando en el camino. La palabra clave, perseverando. ¿Vale? Señor, te damos gracias por otro día, gracias por tu fidelidad, gracias por la fuerza que podemos encontrar en ti, Señor. Gracias por la paz, el gozo, la seguridad, la identidad que podemos encontrar en ti. Gracias, Señor, porque nos amas y gracias porque podemos pertenecer al mejor grupo del mundo, que es ser hijos tuyos, Señor, y hermanos unos con otros. Te pido que bendigas este tiempo, la lectura de tu palabra, y que toques nuestros corazones, Señor, que nos enseñes lo que nos quieras enseñar, que ministres a cada necesidad. Anima, Señor, anímanos, exhórtanos, Señor, y te pido que también nos enfoques, Señor, que enfoques nuestra mirada en ti, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Romanos capítulo 5, Romanos 5, ¿lo tenemos? ¿Lo tenéis? Sí. Vale.
Bueno, y hoy voy a leer de la nueva, perdón, George, no te dije, voy a leer de la nueva versión internacional peninsular. Es un poco diferente, es un lenguaje un poco más moderno, pero voy a hacer esto hoy. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia o paciencia, dependiendo de la versión. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda o no nos avergüenza, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pues vemos varias cosas que Dios ha hecho en este pasaje. Vemos que Él nos ha justificado. No hay nada que podemos hacer para ganar la vida eterna, para incluso tener una relación con el Señor, o para ir al cielo. No hay nada que podamos hacer. La muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y nuestro reconocimiento y aceptación de ello es lo que nos justifica. Somos justificados por medio de Jesús. Es por lo que Jesús ha hecho, no por lo que nosotros hemos hecho. Entonces dice que hemos sido justificados. Y porque hemos sido justificados, pues tenemos paz. Es otra cosa que Dios nos da paz. Y no la da como el mundo la da, como dijo Jesús. También Dios nos ha dado ¿qué? Acceso. Tenemos acceso a esta gracia, dice el pasaje. Tenemos acceso a Dios mismo. Tenemos acceso a su trono. Confiadamente nos acercamos al trono de gracia. ¿Qué otra cosa ha hecho Dios? Dios ha derramado su amor en tu corazón, en nuestro corazón. Y lo ha hecho por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Nos convence de la verdad. Nos convence, nos recuerda la verdad de Jesús, nos convence del pecado, nos consuela. Y vamos a decir también, cuando nos cuesta perseverar, está ahí animándonos. Dios ha hecho estas cosas y mucho más. Ahora, también en este pasaje vemos cómo nos toca a nosotros vivir la fe. ¿Qué nos toca a nosotros? Hablamos de la soberanía de Dios, pero también hablamos de la responsabilidad humana. Primero tener fe. Porque esto dice es justificados mediante la fe en Jesús, tener fe en Él. Pero dice que nos mantengamos firmes. Nos mantengamos firmes, primero. También nos dice que nos regocijemos en la esperanza de la gloria. Eso es fácil. Pero ¿sabéis qué dice? Dice también que nos regocijemos en el sufrimiento. Eso cuesta un poquito más. No sé, vosotros, a mí me cuesta. Y después dice que en ese sufrimiento mismo es cuando perseveramos. Y esa es la palabra clave que quiero enfocarme hoy, la palabra de perseverar. Perseverar. Estados Unidos, verano de 1987. Esto es una historia verídica, tenía una foto, pero después no la pasé al pendrive y bueno, no lo vais a ver. Pero si queréis buscarlo después. 1987, una avioneta pequeña despegó, sin pasajeros, era muy pequeña, una avioneta, despegó hacia Boston y el piloto se llamaba Henry Dempsey. El piloto está ahí, tranquilo, y escuchó un ruido preocupante cerca de la parte trasera de la avioneta. Entonces Henry le entregó los controles al copiloto y se fue atrás a investigar. Verídico, verídico. Cuando llegó atrás, la turbulencia pues sacudió la avioneta y Henry, al perder el equilibrio, se cayó y golpeó la puerta trasera. Inmediatamente Henry se dio cuenta de cuál era ese ruido. La puerta trasera no se había cerrado correctamente antes del despegue. Entonces, imaginaos, al caerse sobre la puerta, que ya estaba abierta, este piloto cae fuera del avión. El copiloto está ahí tranquilo y ve una luz roja
que indicaba una puerta abierta. Entonces llamó por radio al aeropuerto más cercano para pedir permiso para un aterrizaje forzoso de emergencia. También dijo, pensando, pues el piloto se ha caído, por favor enviar un helicóptero a esta área donde estamos del océano para intentar buscarle y rescatarle. El copiloto pudo aterrizar la avioneta. Milagrosamente encontraron a Henry Dempsey cogido a la escalera exterior del avión, vivo. No se había caído. Al caerse, se cogió la mano de una escalera que había salido de esa puerta y estaba cogido a la escalera exterior del avión. Vivo. De alguna manera pudo cogerse y se sostuvo durante 10 minutos mientras el avión volaba a 320 kilómetros a una altura de 4.000 pies. Ahora, ¿tú crees que has tenido una semana difícil? También, cuando la avioneta tocó la pista, Dempsey de alguna forma evitó que su cabeza golpeara la pista, que estaba a solo 12 pulgadas de distancia. Según informaron los trabajadores de rescate, tardaron más de unos minutos en quitar los dedos del piloto de la escalera. Estaba ahí aferrado. Esta es una imagen de perseverancia. Es una imagen de perseverancia. La capacidad de mantenerse firme, de aguantar cuando hubiera sido más fácil soltar y darse por vencido. Simplemente para saber, le examinaron el hospital, tenían unas cositas y le dejaron ir a casa. Pero claro, el hombre dijo, bueno, yo me voy a tomar 2 días de vacaciones. La perseverancia es el poder continuar a pesar de las dificultades. Pablo coloca esta palabra de perseverancia o paciencia en algunas versiones entre el sufrimiento y el carácter. En el texto, perseverancia significa poder resistir y mantenerse firme bajo peso y tremenda presión sin sucumbir. Y esto como resultado nos puede llevar a desarrollar carácter o, como dice la otra versión, entereza de carácter. El autor de Hebreos también sabía la importancia de la perseverancia. En Hebreos 10:36 dijo, necesitáis perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibáis lo que Él ha prometido. Y yo creo que hay 4 claves que nos pueden ayudar a desarrollar la perseverancia en nuestro corazón, en nuestra vida y también como hermanos en la iglesia. Y lo primero es algo que creo que todos entendemos. Y lo primero es aceptar lo que no podemos cambiar. Aceptar lo que no podemos cambiar. Algunas cosas son inevitables en la vida y a veces, muchas veces la vida es injusta. No es justa, hay injusticias que se ven y se viven constantemente. Y a veces de una forma u otra, tú y yo nos caemos de la avioneta. Y es en esos tiempos que necesitamos recordar y recordarnos que Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. Hay cosas que no podemos cambiar ni controlar, pero Dios lo controla todo. Y tiene el control de nuestras vidas. Y pase lo que pase en nuestra vida, a Dios no le sorprende. A Dios no le escandaliza. Dios obra y sigue obrando. Él tiene el control de nuestras vidas. Y el deseo de Dios es que, para nosotros, nuestro deseo es más inmediato. No me quiero caer del avión. Pero el deseo de Dios para ti y para mí, ¿qué es? Es formarnos a la imagen de Cristo. Y eso a veces duele. Y eso a veces es en formas que uno no quiere. Eso muchas veces, siempre implica sacrificio. Pero el Señor quiere formarnos a su imagen. Quiere que crezcamos en su palabra. Porque eso es lo que es eterno. Nuestra relación con Él, lo espiritual. Esto todo se acaba en algún día. Este hombre se salvó ese día, pero otro día murió. Es crecer en el Señor, es su deseo. Entonces, las circunstancias desfavorables, eventos trágicos, incluso la gente que te cae mal, o que te irrita o que te trata mal, pues en toda situación la palabra nos insta a confiar en que Dios va a usar esa situación para desarrollar tu carácter y el mío. Nuestra respuesta o reacción a lo que nos irrita o a lo que se nos presenta en la vida forma nuestro carácter. Ahora, ¿me puedes decir, en serio, Joel?
¿Tú quieres que me alegre por lo que me está pasando? ¿Que lo vea como algo edificante? Pues sí. Bueno, antes de contestarte, yo diría que este texto, no me malentendáis, este texto no quiere decir que una persona se debería quedar en una situación de abuso para desarrollar su carácter. O quedarse en una situación tóxica o un ambiente de peligro para desarrollar carácter. No, para nada dice esto. Para nada. Lo que sí digo es que en las instancias fuera de nuestro control y las que sí podemos controlar, en todas ellas siempre podemos decidir cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a reaccionar ante ello. Y siempre podemos decidir confiar que Dios obrará esto para bien. Yo soy el primero que diría, yo no busco ningún sufrimiento. Trato de evitarlo de la mejor forma posible, ¿no? Nadie busca sufrir y muchos de nosotros tampoco ni siquiera pensamos cómo reaccionaríamos ante el sufrimiento, porque si no estás viviendo una tormenta ahora, una dificultad ahora, pues ya tocará, porque es el mundo en el que vivimos. Cuando ves la tormenta, puedes tratar de esquivarla, puedes tratar de ir alrededor o como en Texas con los tornados, que tratas a toda prisa alejarte de ese tornado que viene atrás tuyo. Pero generalmente no puedes esquivar la tormenta. Hay que pasar en medio de ella. ¿Por qué no preparar tu corazón antes en el Señor Jesús? Determina cómo vas a reaccionar antes de la tormenta y confía que Dios, a través de ello, de alguna forma te va a hacer crecer. De alguna forma te va a enseñar algo. Aunque no te guste, no lo entiendes, pero de alguna forma el Señor hará algo en tu vida. Lo digo muchas veces, digo, Señor, y sé honesto con Dios. Dios quiere honestidad. Dios, ¿por qué me está pasando esto? No me gusta, no lo entiendo, no lo quiero. Pero que podamos decir, ¿pero qué es lo que me quieres enseñar? ¿O de qué manera podré ser yo bendición a otras personas por esto que me está pasando ahora? La ostra y su perla, todos conocéis esta historia, pero eso es una imagen hermosa de una reacción positiva a los irritantes de la vida. La perla es un producto del dolor. Una sustancia extraña, un granito de arena, entra dentro de la ostra y cuando entra ahí, pues todos los recursos dentro de esta pequeña ostra se apresuran a ese lugar, comienzan a liberar fluidos curativos que de otro modo habían permanecido inactivos. Empieza un proceso y finalmente el irritante, eso que había entrado causando dolor, se cubre y la herida se cura. ¿Y qué es lo que sale? Una perla. Una perla. Ninguna otra joya tiene un desarrollo tan fascinante. Se puede decir que es el símbolo del estrés, ¿no? Esta joya preciosa nace de la adversidad. Sin heridas ni irritantes no podría haber nacido una perla. Podemos parafrasear Santiago 1, 2 al 4 y decirlo un poco así. Cuando toda clase de pruebas se amontonen en vuestras vidas, hermanos míos, no los resientan como intrusos, sino acéptenlos como amigos. Es difícil. Comprendan que han venido a probar su perseverancia, pero dejen que el proceso continúe hasta que esa resistencia esté completamente desarrollada y encontrarán que se han convertido en hombres y mujeres de carácter maduro. Como iglesia habrá pruebas, habrá dificultades, habrá oportunidades de desarrollar carácter, que no me llevo bien, que esto, que lo otro, que no entiendo, que no estoy de acuerdo, que esto, ¿por qué no hacemos? Y decir, bueno, la obra de Cristo es lo que es importante. Y Señor, forma mi carácter, ayúdame a relacionarme. Si hay necesidad de perdón entre hermanos, esto para otro domingo, para otro día, pero hay pautas en la palabra de cómo reconciliarnos con el hermano. Muy específicas, muy directas y muy buenas y necesarias. Entonces, ¿qué hay de bueno del sufrimiento? Bueno, una cosa es que cuando estamos pasando por un momento difícil, generalmente miramos hacia Dios de una manera nueva, de una manera como nunca antes lo habíamos hecho. Miramos al Señor porque necesitamos depender de Él, como un niño
que va corriendo, corriendo, corriendo a buscar los brazos de su padre o de su madre. Con ese deseo de llorar y ser abrazados por sus padres. ¿Sabes qué? Dios está ahí, esperándote con su fuerza, con su paz y con el amor que tú necesitas. No quizás con las respuestas que quieres, pero Él está ahí. Su presencia está siempre ahí. ¿Qué es lo que dice el pasaje que teníamos? Acceso a la gracia de Dios. Entonces, persevera en medio de aquello que no puedes controlar. Eso es lo primero, persevera en medio de aquello que no puedes controlar. También otra clave para desarrollar perseverancia. Adapta o haz ajustes de acuerdo a los obstáculos que se te presenten. ¿Vale? Adapta o haz ajustes de acuerdo a los obstáculos que se presenten en tu vida. Buen ejemplo de esto es un joven capitán de la Armada Naval que realizaba su primera misión. Iban de noche con esta nave por el océano y vieron una luz roja que se acercaba hacia ellos rápidamente. Entonces este joven capitán, pues por medio de la radio hace contacto y les dice: cambiar ahora mismo vuestra trayectoria por 10 grados. La respuesta inmediata fue: no, vosotros cambiar vuestra trayectoria 10 grados. El capitán ya se empieza a enfadar un poco y le dice: alterar inmediatamente vuestra trayectoria, somos un buque de guerra. La contestación: cambiar vuestra trayectoria, soy un faro. Las personas que perseveran reconocen los obstáculos y se adaptan, o hacen ajustes necesarios para enfrentarlo o para evitarlos. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Muchas veces es el orgullo en nuestro corazón que nos hace imprudentes, como este capitán. O es el temor que nos paraliza o nos hace tirar la toalla. No dejes que ni tu orgullo te lleve a mal, ni dejes que tu temor te haga darte por vencido. Reconoce lo que tienes delante, entrégaselo al Señor y da pasos en la dirección que Él te muestre. El salmista lo hacía. El salmista dijo en Salmo 16:8: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. O el Señor le dice a Josué, el ángel le dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. O en el Nuevo Testamento: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Vencerás al mundo. O bueno, Hebreos 12:1: despojémonos del lastre o del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, persevera en medio de aquello que no puedes controlar. Adapta o haz ajustes de acuerdo a los obstáculos que se te presenten. Tercero, permanece con paciencia. Permanece con paciencia. La única forma de aprender a tener paciencia, y no sé de vosotros, pero a mí me falta mucho, es enfrentando la vida. Es enfrentando aquellas cosas que no nos gustan y no queremos, pero que tenemos que enfrentar. Y es confiar y depender del Señor en cada paso, ser flexible el día a día, adaptable, flexible, pero sin vivir nuestra vida con convicciones inamovibles. La paciencia no es fácil. Una autora que murió este año pasado, Joyce Landorf, escribió: la sala de espera de Dios es la parte más difícil de la experiencia cristiana. Lo dijiste ahora, a veces hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Hay momentos donde tenemos que esperar y necesitamos ser pacientes. Y nuestra esperanza en Jesús nos ayuda, nos fortalece. ¿Por qué? Porque hay un propósito mayor que nuestras cosas. Hay algo más grande que nosotros. Entonces, cuando estamos esperando algo, lo que sea, tenemos que esperar enfocándonos en el propósito divino de Dios, sea lo que sea. Y confiar que Él sabe lo que está haciendo. Porque su propósito es mayor que nosotros. La paciencia es casi sinónimo de la perseverancia. Incluso algunas versiones, igual si tenéis la Reina Valera, dice paciencia. En la nueva versión internacional dice perseverancia.
porque son muy similares. La definición de la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades. Y viene del latín pati, que significa sufrir. De hecho, el participio patiens se introdujo al castellano como paciente del hospital. La Biblia nos exhorta a mostrar paciencia. Santiago escribió, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y tiene paciencia con él hasta que recibe las lluvias tempranas y tardías. Hay que trabajar con paciencia. Hay que tener paciencia en nuestro corazón, en nuestra vida, con nuestra familia, pero también como iglesia, en la obra. Es que a veces es muy lenta, a veces es muy... Pero hay que tener paciencia, porque el Señor es el que da el crecimiento. Dios es el que hace la obra. Nosotros debemos ser fieles y obedientes en el día a día, en lo que sabemos que el Señor quiere que hagamos. Y paso a paso, hacia adelante, esperando al Señor, pero tener paciencia como iglesia, como personas, como familias, de que el Señor hará su obra. Confiar en Él. Y el secreto de la paciencia es permanecer, descansar y perseverar bajo la carga en Cristo y con Cristo. Y no olvidar que el Señor usa a otros creyentes para ayudarnos a tener paciencia. Persevera en medio de aquello que no puedes controlar. Adapta o haz ajustes de acuerdo a los obstáculos que se te presentan. Permanece con paciencia. Y cuarto y último, afirma la presencia de Dios en tu vida. Afirma la presencia de Dios en tu vida. Al vivir tu fe, buscando ser formado en la imagen de Jesús, nunca olvides que Él está contigo. Él está con nosotros. Cada día recuérdate su presencia en tu vida. Si estás cansado, con pocas fuerzas, te quieres dar por vencido, afirma la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón. Isaías 40, 28 al 31. ¿Acaso no lo sabes? Me gusta esta versión. ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. En la Reina Valera dice que multiplicará las fuerzas del que no tiene ninguna. Ese es el Dios que servimos. El Dios que quiere que tú perseveres. El mundo te dirá, ríndete, abandona, huye. Pero Dios dice, confía en mí, apóyate en mí, descansa en mis brazos. Dios está contigo. Dios te sostiene. Te ofrece esperanza, denuedo y fuerza para vivir esta fe en esta vida, en este tiempo, para el tiempo que Él te tenga aquí. Al pueblo de Israel Él lo prometió, dice, mi presencia irá contigo, te daré descanso. Éxodo 33, es una historia más larga, pero esa enseñanza para mí es que es mejor la presencia del Señor en el desierto que una tierra prometida sin Él. Entonces las 4 claves, ¿cuáles son? Persevera a pesar de aquello que no puedes controlar, ¿vale? Segundo, persevera y adapta de acuerdo a los obstáculos en tu camino. Tercero, persevera permaneciendo con paciencia y persevera siempre afirmando que Dios está contigo. Como iglesia, ¿de qué manera podemos perseverar juntos? Pues esto más rápidamente, pues acercarnos al Señor. ¿Y cómo nos acercamos al Señor? Pues alabándole, orando, compartiendo peticiones y orando los miércoles, estudiando la palabra y aprendiendo del Señor, acercándonos al Señor, también manteniendo firme nuestra esperanza es Jesús, es Cristo, es Él, es nuestra esperanza, es lo que nos une. Y su muerte en la cruz, su resurrección y nuestra aceptación de ello es lo que nos salva. Tercero, ¿cómo podemos desarrollar perseverancia en la iglesia? Estimulándonos a las buenas obras. ¿Qué podemos hacer en esta comunidad? ¿Qué podemos hacer aquí para hacer bendición a las personas? O en nuestro barrio donde vivimos en diferentes lugares, ¿no? ¿Qué podemos
¿Cómo podemos ser para hacer bendición? Cuarto, no dejar de congregarnos. Y quinto, animarnos mutuamente. Y con eso en mente, quiero desafiarnos a que en tu corazón elijas 3 personas de Nueva Esperanza Church. Si tienes el WhatsApp, también tienes eso. Elige 3 personas o 3 familias de Nueva Esperanza Church y comprométete a orar por esas 3 familias cada día de esta semana. Y si quieres, envía un mensaje animando a perseverar. Es que muchas veces queremos hacer grandes cosas, pero son los detalles y las pequeñas cosas que el Señor usa para ministrar a otros.